Bueno, pues aquí estamos otra vez en Mater Mundi contándoos cosas que creemos que son interesantes, en pro de la conciliación ciencia-fe, hablándoos de hechos concretos. Ya hemos visto pues, un poco un marco general y os hemos empezado a hablar de una de las instituciones, no, la más importante institución científica de España, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la cual yo trabajo en la actualidad, dedicándome a la historia de la ciencia, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y veíamos en el episodio anterior las dos figuras más relevantes de la puesta en marcha del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Mayet Martín y José María Albareda Herrera, ambos miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y este último, José María Albareda Herrera, además sacerdote del Opus Dei, que no está mal, no está mal, ¿verdad? La institución más importante de España resulta que la fundan dos católicos convencidísimos, convencidísimos, y todavía sigue en marcha. No está nada mal, yo creo, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es seguir avanzando en el conocimiento de esta institución en sus momentos fundacionales. Hacíamos referencia en el episodio anterior a que en 2007, que fue en España el año de la ciencia, se promulgó un Real Decreto en el cual se hablaba del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como agencia estatal. Había un cierto cambio administrativo, los mismos perros con distinto collar, para que nos entendamos. Sin profundizar demasiado en lo que eso supone, sí sacamos de ahí, extrajimos un conjunto de características que en ese momento esa ley decía que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas debía tener. Excelencia, multidisciplinariedad, descentralización, profesionalización, internacionalización y interacción con las universidades. Todas esas características las tuvieron en mente como político, sobre todo José Ibáñez Martín, y las vivió en primera persona José María Albareda Herrera como científico, presidente fundador del CSIC, secretario general fundador del CSIC. Este es el resumen del episodio anterior. Todas esas características estaban en el decreto fundacional del CSIC del año 39, incluidas. Por ejemplo, la característica de la excelencia, la ley de 24 de noviembre del 39, habla de que el Consejo de Investigaciones Científicas estará integrado por representaciones de las universidades, las reales academias, el cuerpo facultativo de archivos, las bibliotecas, los museos, las escuelas de caminos, autónomas, industriales, navales, veterinaria, las instituciones de mayor excelencia académica del país tenían que estar integradas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La idea de excelencia, por tanto, estaba en esa ley que pone en marcha el CSIC. La idea de multidisciplinariedad también. Hablaba concretamente de este modo el decreto fundacional del CSIC, de cómo tendría que abordarse la multidisciplinariedad. Y hablaba diciendo subsanar el divorcio y discordia entre las ciencias especulativas y las experimentales. Se pretendía en el CSIC impulsar todas las actividades científicas, entendiendo la ciencia no como nos quieren hacer creer, que la ciencia es solo y exclusivamente lo que se ha hecho a partir de no sé qué determinado momento y que tiene solamente referencia a la física, a la química, no. Antes de llegar a esa actividad científica, pues está la alquimia, está la astronomía, porque ciencia es a mí me gusta más entenderla como el conjunto del conocimiento y todos los métodos que utilizamos los seres humanos para aumentar el conocimiento, en cualquier disciplina. Y ojo, yo como católico que soy, resulta que ahí también incluyo la revelación. No solamente lo que el hombre es capaz de conocer, sino lo que Dios le ha dado a conocer al hombre, de sí mismo y del sentido que tiene todo lo que vemos. Esas son las ciencias sagradas. Es que se llaman ciencias sagradas. Son las que se imparten en las facultades de teología. Y eso es legal. Eso es una actividad docente, universitaria, legal. Y hay tesis doctorales que las hacen personas que investigan en teología, claro. Y en ciencias sagradas, claro.
porque ese conocimiento hay que incluirlo, por más que quienes defienden determinados conceptos científicos lo excluyan, claro, porque les interesa, pero eso no es así. Bueno, pues todo eso son cosas que tienen que ver. De hecho, me está viniendo a la cabeza ahora, que ya hablaremos de ello, pero el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se funda el primer instituto de investigación teológica fuera de las universidades católicas. El primer centro de investigación teológica, que me parece que se llamó el Instituto Francisco Suárez de Teología. Creo recordar en este momento que se llamó. Pero volvamos a lo que os estaba diciendo. En el decreto fundacional del CSIC están las características que decía tener la agencia estatal en 2007. O sea, nos está mandando como novedoso algo que está en mente de cualquier persona que desarrolla actividad científica en el mundo. Y estaba, por supuesto, incluido en el decreto fundacional del CSIC. La descentralización, que la tenían muy en la cabeza por ser aragoneses José Ibáñez Martín y Albareda, cuando solamente existía en Madrid una universidad en la cual uno tenía que venir a defender su doctorado, pues también la tenía en mente el decreto fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La ordenación de la investigación nacional. Los centros deben de crearse en cualquier parte. Y de hecho, esto lo llevó a la práctica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en la actualidad hay centros de investigación en todas las autonomías. Y cubre todas las áreas de especialización en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todas las ciencias, las humanas sociales, las experimentales. Ya, desgraciadamente, por el laicismo imperante, no hay un instituto de ciencias sagradas, por así decirlo, pero todavía quedan personas, y hay una revista muy importante y muy veterana que sigue publicando cosas sobre teología que se llama Hispania Sacra. Y esta se fundó en este momento en el cual había un fuerte componente confesional en la actividad científica en España. Estaba también en el decreto fundacional del CSIC la internacionalización. Hablaba literalmente de la comunicación e intercambio con los demás centros investigadores del mundo. Una cosa que os digo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue la institución que en ese momento más becas para ir a estudiar al extranjero dio. Sin duda alguna. Primero se encontró con las limitaciones al movimiento por los demás países de la Guerra Mundial, pero una vez que se superó la Guerra Mundial siguió dando ayudas para que los estudiantes salieran a investigar fuera. Y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía un fuerte componente también en el decreto fundacional, que ahora lo veremos, de catolicidad, porque quienes lo fundaron eran personas creyentes y no lo ocultaron. Y se incluyeron menciones explícitas a la religión católica en el decreto fundacional. Ahora os hablaré de ellas. Otra cosa que ocurrió en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hasta el año 70, pues fue que se erigió la figura del científico profesional. Es decir, en esta institución fundada por católicos fue en la institución en la que apareció el profesional de la actividad científica, el científico. No profesor de universidad, sino el que se dedica, como me dedico yo, 100% del tiempo a la actividad científica, en un laboratorio o estudiando los archivos o donde estés, al 100%. Apareció en el año 45 la figura de colaborador científico, se le pagaba exclusivamente por investigar. Poco después apareció la categoría superior en el año 47 de investigador científico y finalmente en el año 70 la de profesor de investigación. O sea que en esta institución fundada por católicos es donde se profesionaliza la investigación científica en la historia de España. En esta institución. Por lo tanto, eso de que la Iglesia es enemiga de la ciencia, de que los católicos estamos en contra de la ciencia, al contrario. Si resulta que estando imbuido de la religión católica una institución como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por quienes la fundaron y por la idiosincrasia particular del ambiente y de la gente que trabajó en ella en sus orígenes, fue aquí donde se instituyó la figura del científico profesional. Todas estas características que en 2007 se referían
a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas las tenía incluidas en su decreto fundacional en el año 39. Y su actividad, como no puede ser de otra manera, se basa en una internacionalización muy intensa y también en una interacción con las universidades. Y decía algo que voy a deciros literalmente. El decreto fundacional, para que tengáis una idea un poco de cuáles fueron las fuentes teóricas donde se nutrieron quienes pusieron en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Decía literalmente, la restauración, lo que se pretendía hacer en el CSIC, la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII, conjugando las lecciones más puras de la tradición universal y católica con las exigencias de la modernidad. Este es el decreto fundacional del CSIC. Abundando en la misma línea, deciros que en el primer acto solemne de puesta en marcha del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la primera reunión que tuvo lugar en los albores del caminar de esta institución, el entonces presidente José Ibáñez Martín, que ya os hemos dicho que fue miembro de la Asociación Católica Nacional, entonces de propagandistas, hoy Asociación Católica de Propagandistas a Secas, dijo lo siguiente en su discurso: los actos religiosos con los que hemos inaugurado las tareas de este Consejo, porque el Consejo empezó esta reunión con una Eucaristía que presidió el obispo Eijo Garay. O sea, estos fueron los actos fundacionales de esta institución. Y dice Ibáñez Martín, en el orden a la vida cultural española son la expresión más auténtica de la plena armonía entre la fe y la cultura. Concebimos así la ciencia española como un esfuerzo de la inteligencia para la posesión de la verdad, como aspiración hacia Dios. Exclusivamente para la verdad que nos hace libres, para aplicar su esfuerzo intelectual a llevar a Dios dentro de sí. Vana es la ciencia que no aspira a Dios. Presidente fundacional del CSIC. Mayor institución científica española en la actualidad. O sea, no... Claro, pues no os sorprenderá que os diga que el emblema del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el Arbor Scientiae, que significa en español el árbol de la ciencia. Efectivamente, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hace referencia a ese árbol. Pero ojo, es un emblema, el árbol de la ciencia, el Arbor Scientiae, que dibuja una persona de la que ya os hablaremos en otro momento, beato, que creo que ya es santo, Ramón Llull, el beato Ramón Llull, intentando en un dibujo simbolizar la unidad de todas las ciencias. Esto que dice Ibáñez Martín en el discurso que acabamos de referirnos, que todas las ciencias al final conducen al encuentro con Dios. Si no lo hacen es pues por la debilidad humana, por los pecados de los hombres o de los científicos en su caso. Pero lo lógico es que si uno estudia, y así se han convertido muchos científicos a lo largo de la historia, estudiando, han visto que este orden establecido lo tiene que haber puesto alguien en marcha. Y han llegado a recibir la fe de parte de Dios, les ha preparado este camino. Porque aquí lo que pretendemos con estos programas en Mater Mundi es también ofrecer esta información a las personas que dicen o que creen, sin habérselo planteado nunca en profundidad, que la ciencia y la fe católica son incompatibles. No, pensamos que si ponemos ejemplos, este axioma se debilita y a lo mejor, como decía Benedicto XVI, que había que crear espacios como el Atrio de los Gentiles, en los cuales dialogar con el hombre de hoy para mantener viva dentro de él la inquietud por encontrarse con Dios, que la tiene aunque no sea consciente de ello, pues ofrecer ejemplos de personas, de instituciones. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España pues lo ponen en marcha laicos católicos. No la Iglesia Católica como institución, digamos así, pero sí laicos
creyentes profundos, ¿no? El árbol de la ciencia, el emblema del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nada menos que dibujado por primera vez en la Edad Media por el beato Ramon Llull. Pero noticia de la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al poco de ponerse en marcha, se tuvo en el Vaticano. Y yo he rescatado un par de intervenciones muy interesantes, valorativas de la puesta en marcha de esta institución, del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nada menos que de Pío XII. Pío XII, en el año 43, se refirió directamente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas con estas palabras, en una carta que le dirige al entonces presidente José Ibáñez Martín: para tal restauración has querido fundar como elemento principal este consejo, a fin de que la ciencia española, siendo una aspiración hacia Dios, tienda a la verdad y al bien con la unidad de la filosofía cristiana y como medio de realización de progreso. Esto lo dice Pío XII del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el año 43. Por eso en él habéis reconocido a la Sagrada Teología la primacía sobre las disciplinas del Espíritu. Por eso habéis resuelto dedicar un templo al Espíritu Santo, ahora os hablaré de esto, a fin de que en vuestros sesudos trabajos no os falten sus luces. Y en otra carta, también emitida hacia José Ibáñez Martín desde el Vaticano, por un tal Montini, secretario de Estado, que llegaría a ser nada menos, como sabéis, que Pablo VI, dice entonces el cardenal Montini: es de esperar que el mencionado Consejo de Investigaciones Científicas, que tan excelentes pruebas ha dado ya de su trabajo, será para ello una de las más poderosas ayudas. Yo formulo mis fervientes votos por su labor, señor ministro, y pido al cielo que la luz divina asista siempre a vuestra excelencia, a fin de que pueda devolver a la cultura española el esplendor y sentido cristiano que tanto le distinguieron. Aquí está hablando ya de una fase histórica que no vamos a abordar en estos primeros episodios, pero que abordaremos para que no creáis que este señor está inventándose las cosas que dice. No, no, si lo que se están inventando las cosas que dicen es los que dicen que en España la fe y la ciencia son incompatibles. Esos son los que se lo están inventando. Y por eso estamos completando los hechos para que, oye, puedas hacerte una idea cabal de que eso no es cierto, pero no porque lo digamos nosotros, que somos unos totalitarios, sino porque es que la historia, la actividad, la disciplina científica de la historia, los hechos, no sostienen ese discurso laicista, que hemos mencionado que acaso sea intencionado. No queremos acusar a nadie. Eso de quitar la religión de la historia de la ciencia en España, eso es una cosa que es que a veces, oye, parece intencionada. Parece que cuando tú hablas de un científico, ¿por qué la gente que habla de José María Albareda o de José Ibáñez Martín les quita su faceta católica? O no habla de ella. Qué cosa tan rara, ¿no? Se refería Pío XII a que había hecho un templo. Efectivamente, aquí en el Campus Serrano en Madrid podéis ver que se erigió una iglesia que todavía tiene culto, que es la Iglesia del Espíritu Santo, en honor al Espíritu Santo. José María Albareda quería que en esta especie de... Él estaba inspirado en la idea, se puede ver en el libro que os dije, de Consideraciones sobre la investigación científica, de la editorial Vita Brevis. Se puede ver en ese libro cómo él tenía una inspiración en la Civitas Dei, en la ciudad de Dios. Y entonces, en el campus Serrano, que fue donde empezaron a construirse los primeros institutos científicos del CSIC, él quería que hubiera un lugar en el cual los científicos pudieran ir a misa antes de ir al trabajo. Esto es una inspiración. Al final la iglesia está ahí, una iglesia bellísima, dedicada al Espíritu Santo. Como no podía ser de otra manera, ya imaginaréis que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tuvo y tiene un patrón, San Isidoro de Sevilla, que se cree que nació en Cartagena en torno al 560 y que falleció en Sevilla en el año 636, del cual, dijo Benedicto XVI, contaba con una biblioteca muy rica en obras clásicas, paganas y cristianas, añadiendo precisamente que los intereses culturales del santo manifestados en su principal obra, Etimologías, abarcaban un conocimiento enciclopédico. O sea, él no rehuía a San Isidoro de Sevilla de las obras escritas por personas que no eran creyentes. Ya hablaremos de San Isidoro de Sevilla, una figura científica de primera magnitud, española, de la Edad Media, que hace que caiga por su peso esa frase falsa que dice que la Iglesia y la ciencia son incompatibles. Hay una reliquia, incluso en esta Iglesia del Espíritu Santo, de San Isidoro de Sevilla, que se regaló, es profeso,
al fundarse esta institución y que se venera el día de San Isidoro. Está guardada y se venera el día de San Isidoro. Bueno, pues con esto hemos dado fin, digamos, a este episodio en el cual quería hablaros del decreto fundacional y de las características del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el momento de ponerse en marcha, que son exactamente las mismas que en el Boletín Oficial del Estado en el año 2007 se enuncia que una institución científica como el Consejo debe de tener. La excelencia en el conocimiento, máximo nivel de estudios, multidisciplinaridad, debe ser una institución descentralizada, debe de existir la profesionalización de la actividad científica. Ya os he dicho que en este CSIC, en sus inicios fuertemente católico, fundado por 2 católicos y algunos más de los cuales os voy a hablar en un próximo episodio, pues se profesionaliza la investigación científica en él. Una institución católica, vamos a decir así, fundada por católicos, es ahí donde aparece la figura del científico en toda la historia de España. Es en ella. En interacción continua con las universidades, con una vocación de internacionalización absoluta y total y descentralizadora. Pues todas esas características las tenía el CSIC en su momento fundacional. En una próxima entrega os hablaré de más personas que tuvieron que ver con la puesta en marcha de esta institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sigue en pie.